En nombre de unos cuantos y de todos los participantes en este acto, gracias por haber venido. Vuestra presencia aquí demuestra lo que ya sabíamos, lo grande que era Isabel, la proyección que tenía en tantos y tantos ámbitos, para tantas y tantas personas. Estamos aquí porque la queríamos y la respetábamos, porque sabemos que la queríais y la respetabais, por su familia, porque lo necesitábamos. Vamos a hacer entre todos un recorrido por alguna de esas rutas, caminos, sendas que Isabel fue recorriendo a lo largo de su vida. Seguro que muchas otras se quedan fuera, que muchas otras personas habrían querido participar. Pedimos disculpas anticipadamente, pero seguramente ni con 3 actos como este habríamos podido abarcarlas todas. Veréis, cuando pensaba en cómo podía empezar esta presentación, lo primero que se me vino a la mente fue: ¿qué cosas tiene la vida? Hace 9 años y medio, Isabel, junto a Freire, a quien vais a escuchar a continuación, se puso en contacto conmigo para otro homenaje, el que se dedicó a Marta del Arco, buena amiga mía, y por las mismas tristes circunstancias que hoy nos traen aquí. Como yo no soy de Cantabria, el nombre de Isabel Pecerino no me decía nada. No conocía nada de su trayectoria. Me llamó la atención, eso sí, el buen equipo que Freire y ella formaban. La energía combinada que transmitían, vibrante, la de Isabel, más pausada, la de Freire. Pero en ambos casos se adivinaba una gran determinación. Obviamente acepté. Y así fui poco a poco descubriendo a Isabel. Os dejo ahora con su buen amigo y compañero de fatigas, Juan Manuel Freire, director de la agrupación escénica Unos Cuantos. Buenas tardes. Habéis venido a encontraros con Isabel, que tantas Isabeles fue. Aquí estáis quienes habéis disfrutado de sus conocimientos y valores en las aulas. Muchos habréis leído sus libros o, sobre todo, habréis caminado a su lado en su activismo reivindicativo. A nadie que la acompañó en su paso por la vida dejó indiferente. A este escenario que pisó como actriz, os traemos su recuerdo, que no puede ser sino homenaje. ¿Cómo no prestarle nuestra voz a ella, que siempre en el lugar del otro a tantos dio la suya? Queremos que su ejemplo no caiga en el olvido, que cunda y se perpetúe. Tanto precisamos de referentes en un mundo que genera injusticias y cercena derechos, que evocar su figura sobrepasa los dictados del afecto para convertirse en pura necesidad. Como tantos otros y otras, fui amigo suyo. Ello me permitió conocer facetas de su estar en la vida que dicen mucho de cómo era fuera de su dimensión pública. Y me gustaría compartir con vosotros algunas de esas vivencias. Sabéis que le encantaba el teatro, pero no solo actuaba o dirigía. Terminábamos una representación y enseguida oteaba el entorno. ¿A dónde íbamos a tomar un vino con picoteos y se terciaba y conversación asegurada? A mí me tildaba de austero, cuando no de ermitaño, porque era dado a no participar o a desaparecer prontamente de tales cónclaves. Ella, en cambio, no faltaba nunca esas tertulias tan propicias para rememorar lances de lo vivido o para sacar partido de aciertos o errores, o simplemente para hablar de lo que fuera, reírse, disfrutar de la buena compañía. Cómo le gustaba practicar el oficio de la amistad.
Estos días de preparación del homenaje nos hemos entrevistado con mucha gente. Una persona que probablemente esté ahora entre nosotros nos regaló un valioso testimonio de cuando era todavía niño. Su relato me recordó la primera parte de Refugio Nocturno, un poema de Bertolt Brecht. Me han contado que en Nueva York, en la esquina de la calle 26 con Broadway, en los meses de invierno, hay un hombre todas las noches que, rogando a los transeúntes, procura un refugio a los desamparados que allí se reúnen. Al mundo así no se le cambia. Las relaciones entre los hombres no se hacen mejores. No es esta la forma de hacer más corta la era de la explotación, pero algunos hombres tienen cama por una noche. Durante toda una noche están resguardados del viento y la nieve a ellos destinada cae en la calle. El hombre del que os hablo, nacido en familia numerosa y de muy pocos medios, aún se acuerda emocionado del juguete que los Reyes Magos le habían dejado en casa de Isabel Tejerina. Un camión muy grande, con volquete. Hay recuerdos que resisten el paso del tiempo. Debe de ser muy duro ver a tu madre llorar por no tener con qué pagar el alquiler de la vivienda familiar. Pero ya estaba también Isabel, haciéndose cargo de la deuda, sin que ese gesto contradijese a la segunda parte del poema brechtiano, que parece oponerse a los versos que la precedían, aunque a mi entender tan solo los complemente. No abandones el libro que te lo dice, hombre. Algunos hombres tienen cama por una noche. Durante toda una noche están resguardados del viento y la nieve a ellos destinada cae en la calle. Pero al mundo así no se le cambia. Las relaciones entre los hombres no se hacen mejores. No es esa la forma de hacer más corta la era de la explotación. Quizá socorrer a quien precisa de auxilio no sea la forma de hacer más corta la era de la explotación, pero una cosa no quita la otra. Y Brecht e Isabel lo sabían muy bien. Luchar por cambiar el mundo y hacerlo mejor se vuelve más creíble y verdadero en quien da muestras de humanidad, no solo en los objetivos lejanos que persigue, también en los más próximos. Y hay más. En el taller de teatro de la universidad, ella, catedrática de lengua y literatura, oficiaba de directora académica. Toda una autoridad. Mi sorpresa fue grande al ver cómo, desprovista de cualquier prejuicio jerárquico, se sumaba a los estudiantes, entre los que había alumnos suyos, como una participante más. ¿Era amor al teatro? Seguro que sí. Pero yo me quedo sobre todo con esa lección de sencillez, de humildad. También en este caso la lucha por la igualdad se empieza practicándola desde abajo. Cuanto más grandeza, más llaneza, que diría el refranero. Si la vierais en Dínamo, el taller de papel auspiciado por la Asociación Cántabra contra el SIDA, íbamos a Camargo una vez por semana a montar una obra. Un escenario sin fronteras, la llamamos, con gentes de muy escasos recursos y de procedencia diversa. Un mosaico de colores de África, América, algún español, era aquello. Ninguno había actuado antes y les parecía imposible hacerlo entonces. Si a algunos les costaba pronunciar en castellano. En el espacio de una furgoneta de la asociación que dejaban libre aparcándola en la calle, Isabel Tejerina combinaba tenacidad y paciencia para que se recitasen textos de probada complejidad y hondura. Y nunca la oí quejarse de la dificultad que entrañaba la labor. Al contrario, resaltaba los progresos que comentábamos en nuestro viaje de vuelta a Santander. Termino. No sé si escaparía su reconvención por la duración de estas palabras, pero ¿qué culpa tengo yo de que haya sido como era, con una vida tan plena? No, esta vez no se me habría pasado por la cabeza hacerle caso si me pidiese que la recortase.
Más bien lamento que el tiempo me obliga a callar cuando tantas cosas más podría decir. Aunque ciertamente lo que está por venir le haga justicia. Freire, siempre Freire. Bueno, vamos ahora a su faceta más personal, pilar de todas las demás, a su familia. Antes de nada os voy a contar una pequeña anécdota, esas cosas que yo he ido poco a poco descubriendo de Isabel. Esta es muy reciente. Parece que, según me han contado, según tengo entendido, Isabel, igual que Felipe, en aquellos tiempos, antes de ser madre, defendía aquellas ideas que estuvieron en boga sobre los gulags, sobre que los hijos debían ser educados por el colectivo, separados de los padres. Pero llegó el momento de ser madre y de ser padre y dijeron que ni hablar. ¿Quién los iba a separar de ellos? Pues nos gustaría arroparos, daros un enorme abrazo todos nosotros y agradeceros muchísimo que subáis aquí a compartir lo que vosotros queráis. Entonces vamos a darle eso, todo nuestro cariño a Félix, a Hanna y a María, que bueno, van a ir subiendo ya, poniendo su pequeño granito de arena. Buenas tardes. Agradecer sinceramente a todos los que han participado en la organización de este homenaje a Isabel. Gracias, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Sé que pocos me vais a comprender. Para hacerlo tendríais que haber compartido toda una vida con una persona. No me preguntéis cómo estoy. Sigo aprendiendo a vivir con el dolor que pienso que no superaré. Todo me recuerda a Isabel permanentemente. Cuando uno de nosotros se deshace porque uno de los dos muere, el otro es un muerto que queda en pie y que tiene que volver a la vida. Cuando pierdes a alguien que forma parte de tu intimidad, en un yo diluido en el nosotros, tú mueres también, pero eres un muerto que sigue en pie, que necesitas buscar respuestas. Te queda convivir con el dolor sin esperar que se pueda superar. En estos momentos tan sombríos políticamente hablando, ¿qué nos diría hoy Isabel? Ni un paso atrás. A organizarse. Al fascismo y a la ultraderecha se les combate. Tenemos batallas pendientes. Mujer excepcional, valiente, gran comunicadora, personalidad arrebatadora, siempre con madera de líder, mujer comprometida durante toda su existencia por las causas justas, mujer de eterna sonrisa. Me decía, qué suerte has tenido al estar con una mujer como yo. Y tenía razón. He tenido mucha suerte. Fuimos confidentes y cómplices en todo. Más de 48 años conviviendo, salvo los periodos que uno o el otro pasábamos en la cárcel. Deja la vida sin sentido. Construimos un nosotros en 48 años. Es difícil tener consuelo. Un dolor que tengo que arrastrar a solas conmigo mismo. He recibido un hachazo
que me ha partido en dos y no encuentro ni encontraré mi otra mitad. Isabel, te llevaste mi felicidad. Los últimos días me dijo: Félix, ¿cuándo nos vamos para casa? Hasta una cama ortopédica habíamos encargado. 3 últimos meses de altibajos. En algunos momentos había esperanza, podía haber tratamiento. En otros nos la quitaban. Fue una verdadera tortura. Teníamos planes para 10 años. Vivir a tope quería. Vivir a tope lo que nos quede de vida. Me queda una enseñanza. Si no podemos estar con quien amamos, entonces aprenderemos a amar con más fuerza a quienes sí están. Convivir con el dolor no se supera. Es difícil aprender a vivir en soledad. Si una pérdida te deja muy vacío y duele mucho, es porque uno ha tenido la suerte de vivir durante 40 años o 48 años un amor importante. Me golpea el saber que ya no estarás aquí conmigo, que es otro día que me espera sin ti. Perder a Isabel es como quedarse de pie en el andén de una estación donde ya no pasan trenes. Es el eco de una voz que ya no responde. El vacío de una mano que no vuelve a sostener la mía. Es un terremoto silencioso que derrumba todo lo que queríamos estable, porque la vida, con su absurda costumbre de continuar, no nos espera para entenderla. Isabel, mi amor, te quiero. Chati, te quiero. Muchas gracias. Unas palabritas, repetía a menudo mi madre, en las dedicatorias de los libros, en las comidas, en cualquier celebración. Por eso, aunque me remueve las entrañas, tengo que darle esas palabritas. Mi madre fue una madre atípica, una madre excepcional, una madre que enseñó con su ejemplo que las mujeres no debemos renunciar al trabajo, las amistades, el activismo o la vida propia por tener hijos. Yo lo mamé y lo viví con toda la naturalidad del mundo, pero estoy segura de que, en su época, eso era una revolución. Siempre he admirado a mi madre. Ha sido un ejemplo en 2 aspectos fundamentales: la lucha por la justicia y el entusiasmo por la vida. Después de escribir esto, encontré por casualidad una cita de Gilles Deleuze que dice: «El poder requiere cuerpos tristes. El poder necesita tristeza porque puede dominarla. La alegría, por lo tanto, es resistencia, porque no se rinde. La alegría como potencia de vida nos lleva a lugares donde la tristeza nunca nos llevaría». Y así, después de su muerte, entendí mejor por qué mi madre era un acontecimiento. Cuando no era un ejemplo, cuando hacía cosas mal, a ver, que nadie es perfecto, yo le decía: «Pórtate bien, mamá, que yo sigo tu camino», porque mi madre era mi brújula. Cuando murió sentí que ese faro se había apagado. Y yo no sabía caminar en la oscuridad. Mi tío Loren me explicó que todo el amor y las enseñanzas de mi madre seguirán creciendo dentro de mí como el kéfir. Y aunque aceptar su muerte está siendo lo más doloroso que he hecho en la vida, confío en que su halo de luz
continúe encendido en el recuerdo y me siga ayudando a encontrar el camino correcto. De hecho, tras pasar los 2 primeros meses sumida en la más honda tristeza, vivo ahora en una vertiginosa montaña rusa de emociones. Me pregunto si es el legado de mi madre, obligándome a ver lo bonita que es la vida a pesar de todo. Brindo con Rueda Verdejo por ella, porque siga inculcándonos su sed de justicia y esas ganas de celebrar la vida. Te quiero mucho, mamá. Bueno, ahora después de esto va a ser más difícil de lo que yo esperaba. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María, la hija mayor de Isabel. A mamá le gustaban los homenajes, darlos y, por supuesto, recibirlos. Así que, antes de nada, agradecer al grupo, a la agrupación escénica unos cuantos, a todos los que participáis y a todos los que habéis venido por estar aquí. Espero poder leer lo que he escrito, pero si me fallan las fuerzas, tendréis que perdonarme. De alguna manera siento la necesidad de hacer este esfuerzo, así que allá voy. 1 de noviembre de 2024. El peor día de mi vida, en el que se hizo realidad uno de mis mayores miedos, perderla. Ese día el suelo que pisó se vino abajo y espero reconstruirlo para seguir caminando. Porque ese día murió parte de mí, pero en la otra parte quedó grabada su fuerza, su lucha y su energía insaciable. Desde ese día he escuchado muchas veces que el tiempo todo lo cura, pero yo sé que solo nos dará el espacio para aceptar la cruda realidad, esa que no nos gusta y que aún rechazamos y negamos. Me vais a permitir que hable de ella en presente, porque para mí ella sigue presente y así será siempre. Las personas no se van hasta que se las olvida y mamá seguirá aquí mientras vivamos las personas que la queremos, por las que luchó, a las que ayudó o enseñó. Para muchos ella es especial por ser solidaria y generosa, por tener coraje y valentía, por ser fuerte, por ser una luchadora de las clases sociales y contra las injusticias, porque le gustaba la gente y creía en ella, por ser sonriente y disfrutona, por ser fiel y cariñosa. Para mí, ella es especial por todo eso y solo por ser mi madre, por arroparme, por enseñarme, por cuidarme, por guiarme y por sostenerme, por ser guía y ejemplo. Recuerdo un día de niñas que íbamos caminando por Peñarbosa, de camino a casa, y mamá de repente dijo: cruzamos. Nosotras, pequeñas inconscientes, protestando, que por aquí no se puede pasar, que no hay paso de peatones. Al llegar a la otra acera, mamá se puso a increpar a un hombre que nos seguía. Convertida en leona, espantó al tío que sin decir nada se marchó. Ahora, como madre, entiendo lo vulnerable que se sentiría en ese momento y la garra que sacó para protegernos. También, en casa de pequeñas, sabíamos que por la tarde mamá estudiaba y no podíamos entrar en su despacho. Pero al final del día teníamos la promesa de jugar a la bruja. Todas las tardes, antes de cenar, mamá se convertía en una bruja, muy teatrera, y jugábamos al pilla-pilla alrededor de la mesa del salón. Un rato tan divertido como esperado. Esas vivencias y muchas más son semillas que crecen en los hijos. Parte de nuestro carácter y manera de ver la vida se forma a través de esas experiencias. Es el legado que dejan los padres y las madres en nosotros. Mamá, junto a papá, desde pequeñas nos enseñaron a crecer empoderadas, a ser libres, la responsabilidad en el estudio y en el trabajo y, por supuesto, la importancia de tener libertad económica en la pareja para quedarte solo si quieres. Espero haber aprendido bien de ti, mamá. Espero ser coherente con mis valores solidarios
luchadora, justa, fuerte y con coraje, fiel a mis principios y a mi gente, cariñosa y disfrutona. Recordarte me da la fuerza para seguir ese camino que tú nunca abandonaste. Siempre en nuestros corazones, desde mi nacimiento hasta mi muerte, mamá, te quiero, hoy y siempre. Qué difícil. De verdad, esperamos que nuestro cariño os acompañe un poquito. Y mucho, no sé, os queremos, de verdad. Os queremos a través de ella, os queremos. Bueno, pues además de una excelente actriz, como antes comentó Freire, y bueno, como todos vosotros seguramente sabéis, a la que en el grupo, cuando ensayábamos, todos escuchábamos embelesados y todos tratábamos de aprender, de ver cómo conseguía esos matices, cómo hacía para que nosotros nunca llegábamos. Supe por un amigo, esas cosas que yo iba descubriendo, que había sido una magnífica profesora, aquí, en la Universidad de Cantabria, donde también buscaba transformar personas e instituciones. Vaya con Isabel, pensé asombrada. Vamos ahora efectivamente a la Isabel educadora, faceta de la que nos va a hablar en primer lugar Susana Lázaro, decana de la Facultad de Educación, y después Natalia, una antigua compañera de Isabel. Cuando queráis. Perdón, alumno, perdón. Perdón. Buenas tardes. Agradezco mucho disponer de este espacio en este homenaje colectivo para poder reconocer públicamente el papel que Isabel tuvo en los planes de estudio de magisterio en la Universidad de Cantabria. Primero a través de la Escuela de Magisterio, después a través de la Facultad de Educación. Un papel que es difícil separar de quién era como persona, como activista, como luchadora por los derechos humanos, que permeaba cualquier actividad que emprendía, como todos los que estáis hoy aquí sabéis y como se irá viendo y se está viendo a lo largo de la tarde. Este texto que leo es fruto de las aportaciones de compañeras, amigas y antiguas alumnas. Isabel formó parte de la formación de maestras y maestros de esta comunidad durante muchos años. Entró en la escuela en los primeros años de la década de los 70 y acompañó y participó en la formación de muchas generaciones de docentes hasta su jubilación en 2009. Como todos sabéis, fue docente en el área de didáctica de la lengua y de la literatura, impartiendo diversas asignaturas, pero sobre todo responsabilizándose de los contenidos de la literatura infantil y de cómo insertarlos en el currículum de la educación primaria y de la educación infantil. A través de sus clases, Isabel ha dejado una huella innegable en muchas generaciones de maestros y maestras de Cantabria, a los que ha hecho amar la literatura infantil y concebirla como un instrumento esencial de conocimiento. Poesía, teatro, cuentos. Como docente era una apasionada de la literatura infantil, disfrutando de las clases, narrando álbumes ilustrados. No todo sirve, decía su alumnado, precisamente porque se formaban para educar a la primera infancia, ella creía que habría que ofrecerles la mejor literatura. Creó ya en los años 80 el aula de expresión de la entonces Escuela de Magisterio, un esfuerzo para incorporar la expresión dramática en la formación de los maestros y maestras. En este marco se iniciaron los talleres de juego dramático como universidad pionera en este campo. A partir de ahí, los estudiantes se organizaron en grupos de teatro y de animación, socios organizados para la animación, colectivo SOPA, Magitíteres, Magiclowns, a los que se fueron uniendo con el tiempo docentes en ejercicio. Además, fue impulsora de una compañía de títeres, La Maleta de Mariano, inaugurada en la Escuela de Magisterio en 1986. El origen fue ofrecer un recurso basado en los títeres para que un estudiante de magisterio, afectado por esclerosis desde los 16 años, pudiera ofrecer teatro a los niños y niñas de Cantabria. La maleta estaba llena de artilugios y de títeres, con los que Mariano, gran entusiasta del teatro infantil, contaba a los niños y niñas de Cantabria una gran diversidad de relatos e historias, adaptando distintas obras.
Esta compañía, con sus múltiples representaciones por toda Cantabria, generó una rica investigación sobre los títeres y sus posibilidades dentro de una maleta que pudiera manipular una persona con graves problemas de movilidad. La literatura infantil, el Departamento de Filología, la Facultad de Educación se han visto envueltos durante muchos años por la fuerza de Isabel. Sirvan como ejemplo algunas de las aportaciones que me han llegado al indagar un poco entre quienes estuvieron más cerca, su alumnado y sus compañeras. Mujer activa, comprometida, profesional entusiasta. Siempre quería movilizar en su alumnado un espíritu crítico. Siguen viéndola como una mujer fuerte, reivindicativa, que trataba de inculcar en sus estudiantes la lucha por los derechos humanos, sin duda uno de los ejes centrales en su vida. Una profesional con espíritu luchador que trataba de contagiarles. Sus compañeras destacan de ella su valentía, su compromiso constante, su trabajo académico riguroso, de gran calidad, referente en la formación de maestros y maestras. Compañera en el sentido más propio de la palabra, generosa, sabia, pero siempre curiosa y capaz de asombrarse de nuevo. Gracias, Isabel, por todo. Buenas tardes. Hoy quiero rendir homenaje a una gran mujer que dejó una huella imborrable en mí y en todos los que tuvimos el privilegio de ser sus alumnos. Y no solo por el rigor y la calidad de su conocimiento, sino también porque nos enseñó a vivir la literatura de una forma tan profunda que nunca olvidaremos. Sus clases eran auténticas aventuras intelectuales. Cada vez que entrábamos al aula nos sentábamos en círculo, como en una tertulia literaria. Nos invitaba a participar y a pensar en voz alta, en un ambiente de respeto, donde todos nos sentíamos iguales, unidos por el amor a las historias. Nos animaba a componer poesías y a traer nuestros libros favoritos para compartir con los demás las historias que nos habían tocado el alma. Recuerdo cómo cada rincón se llenaba de literatura. Decorábamos las paredes con carteles, con citas, con dibujos. Con su inconfundible voz nos contaba historias que recopilaba en fotocopias o que guardaba en su corazón. Un día nos leyó una de las más especiales, La infancia irreal y verdadera, un emotivo texto de su niñez en la cuenca minera asturiana, en medio del mundo hostil de la España franquista. Y qué emocionante era cuando el último día de clase rifaba libros. Esa costumbre suya de regalarnos las joyas literarias que tanto amaba. Ella nos presentó una inmensa cantidad de autores y obras que con su pasión cobraban vida. Cortázar, Galiano, Lorca, Neruda, Benedetti, todos, al igual que ella, nos dejaron enseñanzas sobre lo importante que es vivir con propósito y con conciencia. Algunos días estaban dedicados a la música y escuchábamos versos de Miguel Hernández en la voz de Serrat, mientras ella nos hablaba entusiasmada de su vida de sacrificio, lucha y compromiso. Isabel nos enseñó a leer entre líneas, a sentir lo que hay detrás de cada palabra y a comprender que la literatura también es un acto de lucha y de resistencia. Pero también había momentos de broma y de complicidad. En algunas clases nos dedicábamos a contar chistes sin parar, a reír a carcajadas hasta que nos dolía el estómago. Ella misma reía con nosotros y esos momentos de ligereza también formaban parte de su enseñanza. Ella decía que la literatura no solo sirve para pensar y para reflexionar, sino también para divertirse, para reír y para hacernos felices. Como buena docente, a veces nos ponía películas o nos llevaba de excursión. También nos sorprendió con cursos y actividades fuera del aula. Siempre nos motivaba a ir más allá, a no limitarnos solo a los libros, sino a vivir la literatura de 1000 formas diferentes. Recuerdo un día en el que Isabel sacó su diccionario de sinónimos y antónimos y con una sonrisa cómplice nos dijo: hay palabras más ricas que otras, igual que las personas. A partir de ahí comenzó el juego. Ella decía una palabra y todos lanzábamos sinónimos y antónimos al aire, como si jugáramos con las palabras para descubrir su magia. En esos momentos aprendíamos sobre el lenguaje, pero también sobre la riqueza de la vida misma. Isabel no solo fue mi profesora, fue también mi amiga.
Vivió con una pasión que nos envolvía a todos y me enseñó a tomar conciencia de lo que significan mis palabras y mis acciones. Hoy, al recordarla, me doy cuenta de lo afortunada que fui al tenerla como maestra. Gracias, Isabel, por enseñarme a amar la literatura y por la pasión con la que acudías cada mañana a clase. Aunque no estés físicamente aquí, tu voz sigue viva en mi memoria y lo que aprendí de ti me inspira cada día. Hasta pronto, Isabel. Espero poder encontrarme contigo de nuevo en una eternidad llena de libros. Un antiguo compañero mío, que ya está a punto de jubilarse, porque tú eres bastante joven, pero este ya tiene unos cuantos años más. Y resulta que me dijo, pero si fui alumno suyo, me encantaban sus clases, todavía guardo los libros, decía. O sea que, bueno, además de todo esto, como sabéis, ninguna revolución le fue ajena. Y sabemos que estuvo en Portugal el año pasado, celebrando el 50 aniversario de la suya, de la de Portugal. Por eso pensamos que su himno debería oírse aquí. Vamos a tener el placer de escuchar al coro de la Asociación Cultural Escuela de Liendo, dirigido por José Ramón Roy.
Qué bonito, ¿no? Qué emocionante. Lo habéis hecho genial. Pues pasaba el tiempo y yo seguía descubriendo a Isabel. Me fui enterando de que había participado en tantas iniciativas, porque la llamaban para hablar por la radio, por cómo se iluminaban las caras al recibirla cuando actuábamos en un centro cívico de cualquier barrio, porque nos enviaba al grupo convocatorias para todo tipo de iniciativas de carácter social. De la iniciativa que viene a continuación, una de las más hermosas y que se desarrolló en este mismo ámbito en el que ahora nos encontramos, os van a hablar algunos de sus miembros. Universidad y Solidaridad. Los que estamos aquí formamos parte de la Asociación Universidad y Solidaridad que desde 1994 hasta el 2009 desarrolló su actividad en la Universidad de Cantabria, impulsada y dinamizada por Isabel. Había que llevar, decía, al espacio de la universidad la denuncia y la lucha por cuantas causas justas configuraban el espacio político y social de la época. ¿Y cómo empezó? Corría el año 1994 y el Paseo de la Castellana de Madrid se llenó de tiendas de campaña ocupadas día y noche por personas luchadoras que pedían el 0,7% de los presupuestos de los gobiernos para la cooperación al desarrollo de los países empobrecidos. En marzo de ese mismo año, la Universidad de Cantabria iba a celebrar su claustro anual para aprobar los presupuestos. E Isabel, que no se le ponía nada por delante, dijo: vamos a pedir el 0,7 de los presupuestos para la misma causa. Y allí alzó su voz, firme, serena, plena de convicción, inundando el claustro de expresiones llenas de sentido: pobreza, desigualdad, deuda externa, condonación de la deuda. El primer paso ya estaba dado. Al principio, el fondo del 0,7 lo constituyó las aportaciones que el personal de la UC daba del 0,7 de sus nóminas mensuales. Más tarde, y gracias a la tenacidad y persistencia de Isabel, que no cesaba en su idea inicial, la universidad como institución dedicaba anualmente una partida presupuestaria para este fin. El resultado fue la ejecución de 91 proyectos llevados a cabo en diversas partes del mundo. La Asociación Universidad y Solidaridad surgió precisamente para gestionar el 0,7, que llevaba consigo convocatoria, evaluación de los proyectos presentados, concesión y ejecución. Fue un trabajo arduo, que Isabel dinamizó contagiándonos de su coraje y valentía. A su vez, supo crear unos vínculos afectivos entre todos los componentes del grupo que facilitaron enormemente la tarea. Sentíamos la alegría del hacer juntos. Isabel infundió en la asociación la necesidad de salir al paso y dar una respuesta rápida y contundente a las violaciones graves de los derechos humanos. Unas veces lo hacíamos solas y muchas con otras organizaciones locales con las que mantenía un estrecho contacto, como Amnistía Internacional, el Comité de Solidaridad con los Pueblos, Interpueblos, Cantabria por el Sáhara y Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras. Vamos juntos, con tu puedo y con mi quiero. Vamos juntos, compañero.
Este poema de Mario Benedetti se podía leer a propuesta de Isabel en el primer periódico mural de Universidad y Solidaridad. Poesía y compromiso político, su pasión por la literatura y la lucha por la justicia social. Hemos querido acercarnos con estos versos a lo que supuso Isabel para las y los estudiantes que participamos en la asociación. Dentro de una institución tan jerárquica como la universidad, Isabel, con su capacidad de arrastre, liderazgo y asertividad, nos abrió espacios de manera horizontal. Creyó en el colectivo, facilitó nuestra autonomía a la hora de proponer y organizar acciones, impulsó nuestra participación en la toma de decisiones a todos los niveles. Fomentó la creación de espacios de formación y debate, como las jornadas de educación para el desarrollo o las jornadas por el compromiso, donde se analizaban desde una perspectiva crítica y con rigor los principales acontecimientos internacionales. Nos abrió ventanas para participar activamente en acciones locales que formaban parte de movimientos globales. Visto con la perspectiva del tiempo, porque en aquellos años no se hablaba tanto de ello, cuidó el bienestar emocional del colectivo. Eso permitió fortalecer el impacto de las actividades que convocábamos y tejer lazos afectivos que hoy continúan. Isabel, como en el texto de Bertolt Brecht, representó y representa para todas nosotras una persona imprescindible, con mayúsculas, que sembró y regó toda su vida las semillas del compromiso político, la solidaridad internacionalista, la defensa de los derechos humanos y la lucha por la justicia social para los pueblos. Continuaremos sembrando y regando en su memoria, cabeza, corazón y manos. Isabel siempre se mostró un interés especial en promocionar el comercio justo, convirtiéndolo en una de las actividades de la asociación. Todos los meses poníamos un puesto de venta directa de café y anacardos en algunas facultades y fomentamos su consumo en las cafeterías universitarias. Lo hicimos en colaboración con la organización Espanica. Este paquete de café, que tanto gustaba a Isabel, sigue vendiéndose en la cafetería del Interfacultativo y sirve para mejorar las condiciones de vida de miles de campesinos nicaragüenses. También en el puesto de venta colaboramos, casi siempre en torno a Navidad, con la organización Mujeres de Negro en el proyecto de apoyo a mujeres palestinas de Belén, motivadas en conservar y difundir la riqueza de diseños de bordados palestinos. Tenía muy buena acogida. Además, nos decían que servía para reunirse y comunicarse entre ellas, lo que se fue dificultando cada vez más al quedarse aisladas unas de otras por los muros construidos por Israel. De especial relevancia fueron las acciones contra las guerras y las lógicas militares. En esta dirección, por y con el empeño de Isabel, la asociación extendió por la UC el lema «No a la guerra», primero a la guerra de Yugoslavia y a la masacre de Kosovo, después a la guerra de Estados Unidos en Afganistán. Más tarde, el grito sería contra la guerra de Irak. En sucesivos años, Isabel, siempre dispuesta a remover conciencias desde el teatro y la literatura, promovió diversas acciones, como obras de teatro, sesiones de cuentacuentos y un recital contra la guerra en el que participaron poetas, niños y adultos que o bien leían sus propios poemas o prestaban su voz a famosos textos de otros escritores o escritoras. El resultado fue la antología contra las guerras publicada por la UC. Y cómo no, bajo el empuje de Isabel, de mi querida Isabelita, la asociación tuvo siempre muy presente el genocidio contra el pueblo palestino, con muy diferentes actividades, conferencias, comunicados y, de nuevo, performance y representaciones teatrales, esta vez breves y entre clase y clase, además de la exposición Palestina en el corazón, la petición de procesamiento contra Ariel Sharon
y el llamamiento al boicot de relaciones culturales y de investigación europeas con Israel, algo retomado en los últimos meses en España a raíz del recrudecimiento del genocidio contra Palestina. Además, bajo el lema "Todos somos Palestina", se llevaron a cabo numerosas concentraciones frente al rectorado, las facultades de Derecho y Económicas y el interfacultativo. Terminamos con unas palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano que Isabel pronunciaba en momentos importantes, como cuando daba a conocer a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general los proyectos de cooperación aprobados. Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian la cueva de Alí Baba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Gracias, Isabel, no te olvidamos.